Miriam Altamirano subió cansada las escaleras de su casa de 2 plantas, sintiendo cada paso dolorido en sus cansadas piernas. Había sido un día largo, reuniones interminables, informes financieros decepcionantes y la tensión constante que parecía impregnar las paredes de la oficina de su empresa de transportes, Altamirano Logistics. Cuando abrió la puerta, sintió el aroma de la carne asada, lo que significaba que Raúl estaba en casa. Desde hacía unas semanas, su marido llegaba a casa antes de lo habitual, algo inusual en un hombre que solía estar en la oficina hasta altas horas de la noche. Este cambio debería haber alegrado a Miriam, pero de algún modo solo le causaba una vaga inquietud. «Ya estoy en casa», dijo quitándose los zapatos de tacón. Su hija Sofía, de 13 años, apareció en la cocina. Con el uniforme del colegio y las trenzas bien recogidas, se parecía mucho a la propia Miriam en su juventud. Los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa que iluminaba hasta los rincones más oscuros de su casa. «Mamá, he ayudado a papá a hacer la cena», dijo Sofía feliz, limpiándose las manos en el paño de cocina. Miriam besó a su hija en la frente y entró en la cocina. Raúl estaba de pie junto a los fogones, removiendo algo en una olla. Tenía los hombros tensos, como si le pesara un peso invisible. Se volvió al oír los pasos de su mujer y por un momento, Miriam pensó que había una sombra de culpabilidad en sus ojos, pero desapareció de inmediato y fue sustituida por la expresión habitual de cansancio. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó sin mirarla a los ojos. «No ha sido fácil. Los proveedores vuelven a exigir el pago por adelantado y los clientes se retrasan». Miriam se acercó a su marido, lo abrazó por detrás y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y tú?». Raúl se tensó un poco bajo su contacto y luego se liberó suavemente para sacar los platos del armario. «Los problemas de siempre, nada que no hayamos tenido antes». Había una falsa confianza en su voz que Miriam había aprendido a reconocer en 18 años de matrimonio. Algo iba mal, sin duda, pero decidió no insistir. No ahora, no delante de Sofía. La cena transcurrió en un tenso silencio, solo roto por el tintineo de los cubiertos y el entusiasta relato de Sofía sobre la jornada escolar. Miriam observaba a su marido, que apenas tocaba la comida y miraba a menudo el teléfono, guardándolo en cuanto le llamaba la atención. «Papá, no me haces ni caso», hizo un mohín Sofía cuando Raúl le pidió por tercera vez que repitiera la historia del examen de matemáticas. «Lo siento, cariño», se frotó las sienes. «Se me está partiendo la cabeza de la tensión». «Quizá deberías tumbarte», sugirió Miriam. «Sofía y yo recogeremos la mesa». Raúl asintió, apretó la mano de su hija agradecido y salió de la cocina sin mirar a su mujer. Sus pasos en la escalera sonaban pesados, como si cada paso le resultara difícil. «Mamá, ¿le pasa algo a papá?», preguntó Sofía, ayudando a recoger los platos. «Está un poco extraño». Miriam suspiró, sin saber qué decirle a su hija. Ella misma había notado cambios en el comportamiento de su marido. Largas conversaciones telefónicas en habitaciones vacías, repentinos viajes de negocios, irritabilidad inexplicable. Pero admitirlo en voz alta, incluso para sí misma, era admitir que algo había ido realmente mal en su familia. «Papá tiene mucho trabajo, cariño. La empresa atraviesa una mala racha». Sofía frunció el ceño, claramente insatisfecha con aquella respuesta, pero no insistió. En lugar de eso, abrazó a su madre, y Miriam sintió cómo la calidez de aquel simple gesto se extendía por su cuerpo, apagando la ansiedad que se había instalado en su corazón. Más tarde, cuando Sofía se hubo acostado, Miriam subió al dormitorio de ella y Raúl. Su marido estaba tumbado de espaldas a la pared, pero ella sabía que estaba despierto. Su respiración era demasiado constante, demasiado controlada. «Raúl», dijo en voz baja, sentándose en el borde de la cama. «¿Qué te pasa?». «Nada», respondió él sin volverse. «Estoy cansado». «Llevas semanas así. Te estás alejando de nosotros, de mí». Se dio la vuelta y en la oscuridad de la habitación sus ojos parecían agujeros negros. «Miriam, no es un buen momento para hablar así. Tenemos un problema en la empresa y necesito concentrarme en resolverlo. Podemos solucionarlo juntos. Soy el director financiero de la empresa, ¿recuerdas? Tu esposa, tu socia». Raúl cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, Miriam vio algo nuevo en ellos. Una determinación mezclada con... ¿remordimiento? «Por supuesto», dijo al fin.
Hablaremos de todo mañana en el trabajo. Ahora necesito dormir un poco. La mañana recibió a Miriam con un cielo gris y la mitad de la cama vacía. Raúl debía de haberse marchado antes del amanecer. En la mesa de la cocina encontró una nota escrita con su letra. Me he ido a una reunión temprano. Nos vemos en la oficina. Miriam suspiró y arrugó la nota. Una prueba más de que Raúl estaba cada vez más lejos de ella. Siempre solía despertarla antes de irse, darle un beso de despedida, aunque no tuviera que llegar a la oficina hasta un par de horas más tarde. Sofía bajó a desayunar con el uniforme del colegio y el pelo revuelto por el sueño. Miriam trenzó en silencio las trenzas de su hija, preparó una tostada con aguacate y la acompañó hasta el autobús escolar. Una mañana normal que, sin embargo, parecía estar llena de presagios de problemas. Cuando Miriam llegó a la sede de 3 plantas de Altamirano Logistics, la oficina zumbaba como una colmena alborotada. El ceño fruncido de los empleados, los murmullos que se desvanecían en cuanto ella entraba en la sala, aumentaban su ansiedad. Su despacho estaba junto al de Raúl, y lo primero que hizo fue ir al de su marido para despejarse. Pero la puerta estaba cerrada, y su ayudante, una joven llamada Dolores, le dijo que el señor Altamirano estaba en una reunión importante y pedía que no se le molestara. ¿Con quién era la reunión?, preguntó Miriam, sintiendo que la irritación le subía al pecho. No solo era la mujer de Raúl, sino también la directora financiera de la empresa. ¿Qué reuniones importantes podían tener lugar sin su conocimiento? Dolores bajó los ojos, evitando la mirada de Miriam. Con el señor Montero. Hacía media hora que se habían encerrado y habían pedido que no dejasen entrar a nadie. Octavio Montero era el adjunto de Raúl, su mano derecha en cuestiones de logística, y una de las pocas personas en las que Raúl confiaba plenamente en la empresa. Alto, de porte aristocrático, y mirada tenaz en sus ojos oscuros, Octavio siempre había provocado en Miriam una vaga desconfianza. Demasiado suave, demasiado complaciente, como si ocultara algo oscuro tras una fachada impecable. Miriam asintió y se dirigió a su despacho. Sobre su mesa la esperaba una montaña de informes financieros que exigían su atención inmediata. Absorta en su trabajo, casi se olvidó de sus preocupaciones hasta que la puerta del despacho se abrió sin llamar y Raúl apareció en el umbral. Su traje, habitualmente inmaculado, parecía desarreglado, la corbata floja y una profunda arruga en la frente. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Reúne a los jefes de departamento en la sala de conferencias dentro de 1 hora». Miriam dejó los papeles a un lado y miró a su marido con atención. «Raúl, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo actúa como si hubiera ocurrido algo terrible?» Él se hundió pesadamente en la silla frente al escritorio de ella y se frotó la cara con las manos, un gesto que siempre significaba que estaba nervioso. «Porque es así», dijo finalmente. «La empresa tiene graves problemas, Miriam. Estamos al borde de la quiebra». Aquellas palabras golpearon a Miriam como un mazazo físico. Altamirano Logistics no era solo un negocio, era su bebé, que ella y Raúl habían construido desde cero a lo largo de 15 años. Empezando con un solo camión, habían construido una empresa que ahora daba servicio a gran parte de la región, empleaba a cientos de personas y estaba considerada una de las más fiables de su sector. «¿Cómo es posible?», preguntó, intentando mantener la calma. Los últimos informes que vi mostraban un crecimiento constante. Firmamos nuevos contratos con empresas mineras, ampliamos nuestra flota de vehículos. Eso era solo la punta del iceberg, la interrumpió Raúl. Debajo había deudas, préstamos vencidos, facturas impagadas. Intenté resolver estos problemas por mi cuenta. No quería molestarte. ¿No querías molestarme? Miriam sintió que la voz le temblaba de rabia. Soy tu mujer y la directora financiera de esta empresa. ¿Cómo has podido ocultármelo? Raúl se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mirando el cielo gris durante un buen rato antes de contestar. Creía que podía hacerlo, que podría encontrar un inversor, reestructurar mis deudas, salir de esta como siempre hago. Pero las cosas se descontrolaron. ¿Qué tan mal está? Necesitamos $84,000 en un mes o el banco se lo llevará todo. Oficina, flota, almacenes. Nos quedaremos sin nada. La cantidad golpeó a Miriam como una avalancha. 184,000. ¿De dónde podían sacar tanto dinero en tan poco tiempo? Tenemos ahorros, comenzó a calcular febrilmente en su mente. No todos, pero una parte. Podríamos hipotecar la casa, vender mis joyas. No.
Raúl la interrumpió bruscamente. No dejaré que arriesgues nuestra casa, nuestros ahorros personales. Esta es mi empresa y encontraré una salida. Nuestra empresa, le corrigió Miriam en voz baja pero con firmeza. Y encontraremos una salida juntos. Raúl se volvió por fin y sus miradas se cruzaron. En sus ojos, Miriam vio una mezcla de emociones, desesperación, determinación y algo más que no pudo descifrar. ¿Miedo, tal vez? Por supuesto, dijo tras una pausa. Juntos. La reunión de los jefes de departamento transcurrió en un ambiente sombrío. Raúl había desnudado la situación. La empresa estaba al borde de la quiebra y solo tenían un mes para encontrar una salida. La reacción era de esperar, conmoción, incredulidad y luego pánico. Tenemos que reducir los costes al mínimo, dijo Miriam, repartiendo informes preparados a toda prisa. Cancelar todas las compras no críticas, renegociar los contratos con los proveedores, congelar temporalmente las primas. Eso no bastará, objetó Octavio Montero, sentado a la derecha de Raúl. Tenemos que pensar en medidas más radicales. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Miriam, sintiendo una aversión instintiva hacia las ideas que provenían de aquel hombre. Reducir la plantilla, vender parte de los activos, quizá incluso traer a un inversor externo para que tome una participación mayoritaria. ¿Y perder el control de la empresa? Miriam se indignó. No puede ser. Raúl, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, levantó la mano, pidiendo silencio. Todas las opciones están sobre la mesa, dijo. Tenemos que considerar todas, incluso las más desagradables. Lo principal ahora es salvar la empresa, salvar los puestos de trabajo, al menos para la mayoría de los empleados. La reunión se prolongó hasta bien entrada la noche. A cada departamento se le encomendó la tarea de presentar un plan de optimización de costes para mañana por la mañana. Miriam se quedó en el despacho para revisar de nuevo los documentos financieros, ahora todos, incluidos aquellos a los que no había tenido acceso antes. Lo que descubrió hizo que se le helara la sangre en las venas. Además de las deudas oficiales, había otras, grandes sumas de dinero que habían salido de la empresa a través de una compleja trama de contratos ficticios. El dinero había ido a parar a empresas extraterritoriales, cuyos propietarios no podían ser identificados sin una investigación especial. Cuando Miriam regresó por fin a casa, el reloj marcaba más de medianoche. Sofía dormía desde hacía rato, y Raúl estaba sentado en el salón con un vaso de whisky, mirando fijamente la chimenea apagada. He visto los papeles, dijo Miriam sin quitarse el abrigo. Todos los periódicos. Raúl no se volvió, pero sus hombros se tensaron visiblemente. ¿Tú qué crees? Creo que no me estás contando toda la verdad, contestó ella, acercándose. ¿A dónde fue a parar el dinero, Raúl? ¿Para qué? Él dio un trago a su whisky y por fin la miró. Tenía los ojos enrojecidos, por el cansancio o por el alcohol. Para salvar la empresa, dijo. Cada céntimo se destinaba a mantenernos a flote. A veces teníamos que pasar por los canales oficiales. Estás hablando de operaciones ilegales. Miriam sintió que la recorría un escalofrío. Raúl, esto es un delito, si se enteran las autoridades. Nadie se enterará, le interrumpió bruscamente. Si hacemos lo correcto, si salimos de este agujero, si pagamos nuestras deudas, nadie lo sabrá nunca. Miriam se hundió en la silla frente a su marido, sintiéndose de pronto infinitamente cansada. ¿Quién era el hombre que tenía delante? ¿El mismo Raúl con el que se había casado 18 años atrás? ¿Con el que había compartido sueños, planes y criado a su hija? ¿Qué te ha pasado?, preguntó en voz baja. Raúl guardó silencio durante largo rato, haciendo girar el vaso vacío entre sus manos. La vida pasó, Miriam. La realidad. En nuestro negocio no siempre puedes seguir las reglas. O te devoran los competidores, te pisotean sin que te des cuenta. Hice lo que tenía que hacer para protegernos, a nuestra familia, a nuestra empresa. ¿A costa de tu alma? Miriam sonrió amargamente. Si es necesario, respondió él con sencillez. Los días siguientes se convirtieron en una serie interminable de reuniones de crisis, negociaciones con acreedores y noches en vela sobre documentos financieros. Miriam utilizó todos sus contactos y su experiencia para que la empresa saliera adelante al menos durante algún tiempo, pero los nubarrones eran cada vez más espesos. Sofía notaba la tensión entre sus padres, pero intentaba no mostrar su preocupación. En cambio, se ocupó de más tareas domésticas, intentó complacer a sus padres con buenas notas,
e incluso empezó a cocinar cenas, sencillas pero preparadas con tanto esmero, que el corazón de Miriam se apretó de amor y orgullo por su hija. El pánico crecía en la empresa. A pesar de todos los esfuerzos por mantener la información sobre la crisis dentro de un pequeño círculo de directivos, los rumores empezaron a extenderse. Los empleados cuchicheaban por las esquinas. Algunos ya habían empezado a buscar nuevos empleos, temerosos de encontrarse en la calle sin un medio de vida. Miriam intentaba mantener la moral del equipo, pero cada vez era más difícil, sobre todo cuando ella misma empezó a notar comportamientos extraños no solo en Raúl, sino también en otros empleados clave. Octavio Montero, que antes siempre se había tomado la molestia de hablar con ella, ahora evitaba el contacto directo. El jefe de contabilidad, un hombre mayor que llevaba en la empresa desde sus inicios, presentó su dimisión sin dar explicaciones. Un día, a altas horas de la noche en la oficina, Miriam escuchó una conversación entre Raúl y Octavio procedente del despacho de su marido. Las voces estaban apagadas, pero las palabras se oían con suficiente claridad en el despacho vacío. «Apenas queda tiempo», dijo Octavio. «Si no actuamos ahora, todo está perdido». «Lo sé», respondió Raúl. «Pero ¿cómo se lo explicaré a Miriam? Nunca estaría de acuerdo». «No se lo expliques», dijo Octavio con fría lógica en la voz. «A veces es más fácil pedir perdón que permiso, o no pedirlo». Hubo una pausa, y Miriam contuvo la respiración, temerosa de ser descubierta. «Tienes razón», dijo por fin Raúl, en un tono que ella nunca había oído antes, decidido y condenado al mismo tiempo. «Todo tiene que estar listo mañana. El pasaporte, los billetes, el dinero. No debe enterarse nunca de dónde hemos desaparecido». «¿Nosotros?», intervino Octavio. «¿Estás seguro de que ella vale la pena?» «Absolutamente». La respuesta de Raúl fue firme. «He esperado demasiado para esto. No hay vuelta atrás». Miriam se apartó de la puerta y sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Lo que solo había sospechado cobró forma de repente, pasando de ser un vago temor a una aterradora realidad. Raúl no solo le ocultaba sus problemas económicos, planeaba desaparecer con otra mujer, dejándola sola para hacer frente a las deudas y a una empresa arruinada. Luchando por mantener la compostura, Miriam salió en silencio de la oficina y condujo hasta su casa. Durante todo el camino tembló con una mezcla de emociones: rabia, dolor, miedo por el futuro, pero sobre todo, una sensación de traición tan profunda que parecía corroerle el alma. Era una mañana húmeda. Una fina lluvia caía por los cristales de las ventanas, convirtiendo el mundo exterior en una acuarela borrosa. Miriam estaba tumbada en la cama, mirando al techo. Apenas había dormido aquella noche, repitiendo mentalmente la conversación que había oído entre Raúl y Octavio. Cada palabra, cada entonación, se había grabado en su memoria como ácido, dejando dolorosas quemaduras en su corazón. Raúl llegó a casa tarde por la noche y se tumbó en silencio en su lado de la cama. Había entre ellos un abismo invisible pero palpable que se agrandaba cada día. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Miriam se levantó en silencio, intentando no despertar a su marido, y se dirigió al cuarto de baño. El agua fría le devolvió un poco la cordura, borrando las huellas de una noche en vela. Mirando su reflejo en el espejo, notó las sombras bajo los ojos, las nuevas arrugas en las comisuras de los labios. Con qué rapidez 18 años de matrimonio la habían transformado de una joven esperanzada en una mujer cansada. En la cocina, Miriam dejó el café. El sonido de la cafetera en marcha, el olor de los granos recién molidos, esos detalles cotidianos y familiares de la vida que solían traer consuelo y paz, pero que ahora parecían elementos de una realidad ajena y desvanecida. Sofía fue la primera en bajar a desayunar, ya vestida con su uniforme escolar. Llevaba el pelo recogido descuidadamente en una coleta y su rostro mostraba una expresión de ansiedad impropia de una niña de 13 años. «Buenos días, mamá», dijo en voz baja, sentándose a la mesa. Miriam le puso delante un plato de tostadas y un vaso de zumo de naranja. «Buenos días, cariño. ¿Qué tal has dormido?» Sofía se encogió de hombros, picoteando el desayuno con el tenedor. «Bien», dijo en voz baja, y luego añadió: «Oí a papá volver por la noche. Llegó muy tarde». Miriam se quedó inmóvil un momento y luego siguió cortando fruta para su plato. «Ahora tiene mucho trabajo. Pero antes, cuando tenía mucho trabajo, se lo llevaba a casa», insistió Sofía. «Ahora casi nunca está en casa, y tú no hablas mucho con él».
Miriam dejó el cuchillo a un lado y miró a su hija. Sofía siempre había sido observadora, pero a veces Miriam olvidaba lo perspicaz que podía ser la mirada de una niña que había crecido en una familia cariñosa y de repente se enfrentaba a su desintegración. A veces, los adultos necesitan tiempo para aclarar las cosas, empezó Miriam con suavidad. Eso no significa que hayamos dejado de querernos o de quererte. Sofía miró a su madre con escepticismo. Siempre dices que hay que decir la verdad, aunque sea desagradable. Miriam suspiró y se sentó junto a su hija. Tienes razón. La verdad es que papá y yo estamos pasando por un momento difícil. La empresa está en una situación difícil, y eso nos afecta a todos. Pero somos adultos. Podemos manejarlo. ¿Lo prometes? En los ojos de Sofía había un destello de esperanza tan sincero que a Miriam le dolió el corazón. Te prometo que lo haré lo mejor que pueda, respondió, tirando de su hija hacia ella y abrazándola. En ese momento apareció Raúl en la cocina. Estaba completamente vestido para ir a trabajar, pero parecía agotado, con los ojos enrojecidos y la cara pálida. «Buenos días», dijo, evitando mirar directamente a su mujer y a su hija. Sofía se separó de su madre y corrió hacia su padre, abrazándolo por la cintura. «Buenos días, papá. Te he hecho un bocadillo de aguacate como a ti te gusta». Raúl se ablandó un segundo, acariciando la cabeza de su hija. «Gracias, princesa. Pero no tengo hambre. Me llevaré el café. Tengo que darme prisa». La decepción en el rostro de Sofía era tan evidente que ni siquiera Raúl pudo ignorarla. «¿Quizá podríamos cenar juntos esta noche?», sugirió. «Intentaré volver pronto». Sofía asintió, pero sin mucho entusiasmo. Demasiadas promesas así se habían roto en las últimas semanas. Cuando el autobús escolar se llevó a Sofía, Miriam y Raúl se quedaron solos en la cocina. El silencio entre ellos estaba lleno de palabras no dichas, sospechas y temores. «Tenemos que hablar», dijo por fin Miriam, armándose de valor. Raúl, que estaba sirviendo café en un termo, se quedó inmóvil un momento y luego se volvió lentamente hacia ella. «¿Sobre qué?» «De lo que pasa entre nosotros, sobre lo distante que te estás volviendo, sobre los secretos que guardas». Raúl frunció el ceño y apretó con más fuerza el termo. «No sé a qué te refieres». «¿No lo sabes?» Miriam se acercó más y lo miró directamente a los ojos. «Entonces, ¿puedes explicarme por qué casi nunca estás en casa? ¿Por qué pasas todo el tiempo con Octavio a puerta cerrada? ¿Por qué nuestra hija sufre viendo cómo su familia se desmorona?» Raúl desvió la mirada, dejó el termo y se hundió en una silla. «Ya te lo he explicado. La empresa está en crisis. Estoy haciendo todo lo posible por salvarla, por salvar nuestros puestos de trabajo, nuestra forma de vida». «¿Y tienes que mentirme para hacerlo?», preguntó Miriam en voz baja. «¿A mí, tu mujer? No te estoy mintiendo». Raúl parecía realmente ofendido. «Es que no quiero agobiarte con todos los detalles. La situación es complicada, confusa. Intento protegerte de lo peor». «No soy una muñeca de porcelana, Raúl». Miriam sintió que la ira se acumulaba en su interior. «Soy tu compañera en todo». Al menos eso pensaba. Raúl se levantó, se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Tenía las palmas frías y le temblaban ligeramente. «Eres mi compañera, Miriam. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Confía en mí, ¿vale? Solo un poco más de tiempo y las cosas mejorarán. Te lo prometo». Miriam le miró fijamente a los ojos, intentando ver en ellos al Raúl del que se había enamorado hacía años. El que nunca le mentiría, el que nunca la traicionaría. Pero todo lo que vio fue un reflejo de su propio miedo e inseguridad. «Quiero creerte», susurró. «Pero no me das ninguna razón para hacerlo». Raúl le soltó las manos y retrocedió un paso. «Tengo que irme. Tenemos una reunión importante con posibles inversores. Puede que sea nuestra última oportunidad». «¿Quiénes son los inversores?», preguntó Miriam. «¿Por qué no sé nada de ellos?» «Son los contactos de Octavio», contestó Raúl, que ya se dirigía a la salida. «Dice que al principio prefieren el anonimato, pero si todo va bien, seguro que los conocerás». En la oficina de Altamirano Logistics, el ambiente se caldeaba cada día más. Los empleados, presintiendo la proximidad del colapso, trabajaban con la desesperación de los condenados, intentando salvar lo que aún podía salvarse. Miriam se pasaba la mayor parte del día al teléfono con los acreedores, suplicando un pequeño aplazamiento, ofreciendo nuevas condiciones de pago, a veces humillándose hasta la súplica. Pero los bancos eran inflexibles.
Había que pagar $184,000 a tiempo o embargarían todos los bienes de la empresa. Raúl y Octavio estuvieron ausentes todo el día, pues habían ido a una reunión con unos misteriosos inversores. Miriam intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que había mantenido con su marido por la mañana. Había algo en su comportamiento, en sus palabras, que la inquietaba. Era como si leyera un guión escrito de antemano, diciendo lo que creía que ella quería oír, pero sin sinceridad, sin verdadera calidez. A mitad del día, Miriam decidió hacer una pequeña pausa y llamar a su amiga de toda la vida, Carmela Valdés. Eran amigas desde el instituto, y si alguien podía darle un consejo imparcial, esa era Carmela. Directa, sincera y siempre comprensiva. Quedaron en un pequeño café cerca de la oficina. Carmela, una mujer menuda de ojos vivaces y movimientos enérgicos, ya estaba esperando en una mesa en un rincón, lejos de oídos indiscretos. «Tienes muy mal aspecto», dijo sin preámbulos cuando Miriam se sentó frente a ella. «¿Qué te pasa?». Miriam sonrió débilmente. Carmela nunca perdía el tiempo en cumplidos vacíos o formalidades. «No sé por dónde empezar», admitió Miriam, jugueteando con el menú. «Es todo tan confuso». «Empieza por el principio», sugirió Carmela haciendo señas al camarero. «Y no te saltes ningún detalle. Tengo tiempo». Después de pedir un café, Miriam comenzó su relato. Habló de los problemas económicos de la empresa, del extraño comportamiento de Raúl, de cómo se alejaba cada vez más de Sofía y de ella. Habló de la conversación escuchada entre Raúl y Octavio, de los planes de fuga, de la otra mujer. Carmela escuchaba en silencio, moviendo de vez en cuando la cabeza o frunciendo el ceño. Cuando Miriam terminó, su amiga se quedó mirando por la ventana durante un buen rato, como recapacitando. «¿Crees que te engaña?», preguntó por fin. Miriam asintió lentamente. «Estoy casi segura. Todos los indicios están ahí. Los regresos tardíos a casa, las llamadas misteriosas, la reticencia a hablar de dónde pasa el tiempo. Y esta conversación, ella lo vale. ¿De quién más podría estar hablando?». Carmela golpeó la mesa con los dedos pensativa. «¿Y la empresa? ¿Está realmente al borde de la quiebra, o eso también es mentira?». «No, es verdad», suspiró Miriam. «He visto los documentos. Las deudas son enormes y apenas queda tiempo. Pero hay algo más que no puedo entender. ¿De dónde han salido esas deudas? ¿Cómo una empresa que hace 6 meses era próspera se encuentra de repente al borde del colapso? ¿Has comprobado el flujo de fondos?», pregunta Carmela. «¿A dónde ha ido a parar el dinero? Por lo que veo, la mayor parte pasó por una serie de contratos falsos. Pero es imposible rastrear a los destinatarios finales sin una investigación especial». Carmela frunció aún más el ceño. Parece como si el dinero hubiera sido desviado deliberadamente de la empresa. Quizá Raúl se había estado preparando para este momento, creando un colchón de seguridad para una nueva vida con una nueva mujer. Miriam nunca se había planteado esa posibilidad, y pensar en ello la horrorizaba. ¿No había sido Raúl el hombre que ella creía que era todos estos años? ¿Realmente podía estar planeando una traición a sangre fría, destruyendo no solo a su familia, sino también la empresa en la que tanto habían trabajado? «¿Qué hago, Carmela?», preguntó Miriam, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. «No puedo quedarme sentada esperando a que desaparezca, dejándome con deudas y el corazón roto». Carmela cubrió la mano de su amiga con la suya. «En primer lugar, tienes que protegerte a ti misma y a Sofía, legal y económicamente. Si Raúl planea desaparecer con el dinero de la empresa, tienes que asegurarte de no quedar como responsable de las deudas». «¿Pero cómo?», preguntó Miriam con impotencia. «Habla con un abogado, inmediatamente. Puede que haya una forma de demostrar que tú no estabas implicada en esos fraudes, que tú también eres una víctima». «Y en segundo lugar», Carmela la miró con dureza. «En segundo lugar, tienes que averiguar la verdad, toda la verdad. ¿Quién era la mujer? ¿A dónde fue a parar el dinero? ¿Qué otros secretos esconde Raúl? No puedes tomar una decisión sin conocer todos los hechos». Miriam asintió, sintiendo que su determinación despertaba en su interior. «Tienes razón. Debo saber la verdad, por amarga que sea. Y recuerda», añadió Carmela, «pase lo que pase, no estás sola. Tienes a Sofía, me tienes a mí, y tienes a otras personas que te quieren y te apoyarán en los momentos que lo necesites. Eres más fuerte de lo que crees». Al volver a la oficina después de su reunión con Carmela, Miriam se sintió diferente.
El miedo y la desesperación habían dado paso a la determinación. Ya no era la mujer indefensa que solo podía ver cómo su vida se desmoronaba. Ahora tenía un plan. El primer paso era encontrar pruebas de la infidelidad de Raúl. Miriam empezó por el ordenador del trabajo, al que ella, como directora financiera, tenía acceso. Mirando en su historial de navegación, descubrió que su marido consultaba regularmente vuelos a Brasil, especialmente a Río de Janeiro. También buscaba información sobre cómo obtener la residencia en ese país, comprar propiedades y montar un negocio. Sus correos electrónicos contenían cartas de una empresa inmobiliaria de Río que ofrecía varias opciones de pisos de lujo con vistas al océano. En uno de los últimos correos, Raúl confirmaba su intención de comprar un ático multimillonario, con la condición de que la transacción fuera totalmente anónima. ¿De dónde saca tanto dinero?, pensó Miriam, descargando copias de las cartas a su ordenador personal. Si la empresa está al borde de la quiebra, si apenas llegan a fin de mes, ¿cómo podía permitirse Raúl semejante lujo? La respuesta llegó cuando empezó a examinar los documentos financieros con más detenimiento. Ahora que ya sabía qué buscar, descubrió un complejo plan para retirar fondos de la empresa a través de una serie de empresas ficticias registradas en las Islas Caimán y Panamá. El dinero salía en pequeñas porciones, lo suficientemente pequeñas como para no despertar las sospechas de los contables ordinarios, pero por un total de millones de dólares. Y en todas estas transacciones aparecía el nombre de Octavio Montero. Trabajaban juntos, se dio cuenta Miriam. Raúl y Octavio no solo estaban sacando dinero de la empresa, sino que la estaban llevando deliberadamente a la quiebra para encubrir sus delitos bajo la apariencia de una quiebra comercial normal. Pero, ¿quién era la mujer con la que Raúl planeaba fugarse? No había ningún indicio de relación romántica en su correspondencia, ningún nombre que pudiera pertenecer a su amante. Miriam dio el paso desesperado de comprobar el teléfono de su marido. Raúl siempre había cuidado su teléfono con esmero, nunca lo dejaba desatendido y cambiaba la contraseña cada pocas semanas. Pero hoy la suerte estaba del lado de Miriam. Cuando volvió de comer, descubrió que Raúl se había dejado el teléfono encima de la mesa del estudio a toda prisa, y lo que era aún más sorprendente, el aparato no estaba bloqueado. Con el corazón palpitante, Miriam cogió el teléfono y empezó a comprobar los mensajes. La mayoría eran de negocios, comunicaciones con socios, clientes, proveedores. Pero también había otra correspondencia, con un número escrito simplemente como F. ¿Todo listo?, preguntó F en el último mensaje enviado esta mañana. Casi. Entradas compradas para el viernes. Solo falta ultimar los detalles. Por fin seremos libres, respondió Raúl. Estoy impaciente. 8 años de espera han merecido la pena. Te quiero, escribió F. Te quiero más que a la vida, fue la respuesta de Raúl. Miriam sintió que el suelo se le iba bajo los pies. 8 años. No se trataba de una aventura, ni de un enamoramiento repentino. Raúl llevaba 8 años viviendo una doble vida, amando a otra mujer, planeando un futuro con ella mientras fingía ser un marido y un padre cariñoso. Repasó rápidamente la correspondencia, buscando un nombre, una fotografía, cualquier cosa que pudiera revelar la identidad de F. Pero Raúl era cuidadoso. Nada de nombres, nada de fotos, solo una inicial y mensajes inespecíficos que podrían tener una explicación inocente si los leyera un extraño. Miriam oyó pasos en el pasillo y apenas tuvo tiempo de volver a dejar el teléfono en el escritorio y acercarse a la ventana cuando se abrió la puerta y entró Raúl. ¿Miriam?, preguntó sorprendido. ¿Qué haces en mi despacho? Ella trató de poner la expresión más inocente en su rostro. Te estaba esperando. Quería saber cómo había ido la reunión con los inversores. Raúl la miró con desconfianza y luego al teléfono que había sobre la mesa. Si se dio cuenta de que estaba desbloqueado, no lo dejó traslucir. No está mal, respondió, sentándose a la mesa y guardándose el teléfono en el bolsillo. Han expresado su interés, pero quieren un plan de negocio más detallado. Octavio está trabajando en ello. Son buenas noticias, intentó sonreír Miriam. Quizá podamos salvar la empresa después de todo. Quizá, repitió Raúl, pero no había alegría ni esperanza en sus ojos. Solo el cálculo y la impaciencia de un hombre que espera a que termine un encuentro desagradable. Por la noche, cuando Miriam volvió a casa, encontró a Sofía sentada sola en el oscuro salón. La niña estaba pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Cariño, ¿qué te pasa?».
Miriam corrió hacia su hija y la abrazó. ¿Estás enferma? Sofía movió la cabeza negativamente. Ha llamado papá. Dijo que no estaría en casa esta noche. Otra vez, unas negociaciones importantes. Miriam suspiró. Raúl ni siquiera se había molestado en llamarla, prefiriendo darle la noticia a través de su hija. ¿Por eso lloras?, preguntó en voz baja. Sofía sollozó. No, quiero decir que no es la única razón. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Mamá, creo que he oído accidentalmente algo que no debía. Miriam se quedó helada. ¿Sofía también sabía lo de la infidelidad de su padre? ¿Qué has oído, cariño? Sofía bajó los ojos. Ayer no podía dormir, así que bajé a por agua. Papá estaba al teléfono en su estudio. La puerta estaba entreabierta y yo... Sé que está mal escuchar a escondidas, pero no pude evitarlo. Miriam abrazó más fuerte a su hija. No pasa nada. A veces oímos sin querer cosas que no son para nuestros oídos. ¿Qué ha dicho papá? Hablaba con un hombre. No sé con quién, pero la voz era alta, y papá a veces lo ponía en el altavoz. Hablaban de dinero, mucho dinero, y de una mujer que esperaba a papá en Río. Miriam se quedó helada. Sofía sabía más de lo que pensaba. ¿Qué más has oído?, preguntó con cautela. El hombre dijo que todos los documentos estaban listos y que nadie podría encontrarlos después del viernes. Y también, Sofía vaciló, como si temiera pronunciar las siguientes palabras. Dijo que habría que ir sals la empresa y que te quedarías con un palmo de narices. ¿Qué significa eso, mamá? Miriam sintió que le subía una oleada de ira. No solo planeaban huir, sino que se estaban burlando abiertamente de ella, hablando de cómo la dejarían para que se ocupara de las deudas y de una empresa arruinada. ¿Recuerdas el nombre de esa mujer?, preguntó Miriam, intentando mantener la calma. Sofía frunció el ceño, haciendo memoria. No lo recordaba exactamente. Pero creo que empezaba por la letra F. Papá lo dijo una vez, pero no lo oí del todo. F, como el nombre de contacto de Raúl. Al parecer, su amante secreta prefería que la llamaran por sus iniciales incluso en conversaciones privadas. ¿Cuán paranoica tiene que ser? Mamá, ¿papá nos va a dejar?, preguntó Sofía sin rodeos, mirando a su madre con una seriedad tan adulta que a Miriam le dolió el corazón. Podría mentir, inventar alguna explicación que tranquilizara a su hija. Pero Sofía se merecía la verdad, aunque no fuera toda de una vez. No lo sé, cariño, respondió Miriam con sinceridad. Pero pase lo que pase, tú y yo siempre estaremos juntas. Nunca te dejaré, te lo prometo. Sofía asintió y se aferró a su madre, buscando consuelo en sus brazos. Estuvieron sentadas así mucho tiempo, en la oscuridad del salón, dos mujeres, una muy joven, la otra en la flor de la vida, unidas por el amor y el miedo a un futuro desconocido. Más tarde, después de acostar a Sofía, Miriam se sentó frente al ordenador. Tenía que actuar deprisa. El viernes era dentro de 2 días. Si había que creer la conversación que Sofía había oído por casualidad, era entonces cuando Raúl planeaba desaparecer con su amante. El día siguiente transcurrió en tensa expectación. Miriam apenas durmió, dando vueltas en su cama vacía toda la noche. Raúl nunca regresó a casa y solo envió un breve mensaje diciendo que pasaría la noche en un hotel cercano a la oficina, porque la reunión con los inversores se había retrasado. Mentiras, más mentiras. Ahora Miriam podía ver a través de ellas. La mañana era sombría. Pesadas nubes plomizas se cernían sobre la ciudad amenazando con una lluvia fría. Miriam se levantó con los primeros rayos de sol que apenas atravesaban el denso velo de nubes. Le dolía la cabeza por haber pasado la noche en vela, y sentía el alma vacía, como si todas sus emociones se hubieran consumido, dejando solo cenizas. Realizó automáticamente los rituales matutinos habituales: ducharse, preparar café, preparar el desayuno para Sofía. Cada movimiento le resultaba difícil, como si tuviera el cuerpo lleno de plomo. En la cocina, rompió accidentalmente una taza, y los fragmentos se esparcieron por el suelo como pedazos de su vida. «Mamá, ¿estás bien?». Sofía estaba en la puerta de la cocina, somnolienta, con el pelo revuelto pero con preocupación en los ojos. Miriam sonrió a través de la fuerza, recogiendo los fragmentos. «Por supuesto, cariño. Solo es una molestia. Anda, el desayuno estará pronto». Sofía no se movió de su asiento y siguió mirando fijamente a su madre. «Papá no ha vuelto, ¿verdad?». Miriam se enderezó, sosteniendo los fragmentos en la mano. «No,
Tenía una reunión importante y se quedó en la ciudad. No me ha llamado, dijo Sofía en voz baja. Suele llamar para dar las buenas noches aunque se le haga tarde. Miriam se acercó a su hija y la abrazó con el brazo libre. Debía de ser muy tarde y no quería despertarte. Vamos a desayunar y nos damos prisa. Tú tienes colegio y yo trabajo. El desayuno transcurrió en silencio. Sofía picoteaba su tazón de cereales, claramente sin apetito. «Quizá hoy me quede en casa», preguntó de repente. «No me encuentro muy bien». Miriam miró a su hija con atención. Sofía estaba pálida, con sombras bajo los ojos. Estaba claro que tampoco había dormido bien. «¿De verdad no te encuentras bien? ¿O es que no quieres ir al colegio?» Sofía bajó la mirada. «Estoy preocupada por ti. Y por papá. Por nosotros». Miriam sintió que algo se estremecía en su interior. Sofía era tan joven, pero ya sentía profundamente los problemas que se cernían sobre su familia. «Lo entiendo, cariño, pero faltar a clase no es la solución. El conocimiento es poder, sobre todo en tiempos difíciles. Además, hoy tienes un examen de matemáticas, ¿recuerdas?» Sofía asintió a regañadientes. «¿Me llamarás si pasa algo?» «Lo haré», prometió Miriam, sabiendo que tal vez tendría que romper esa promesa. Después de acompañar a Sofía al autobús escolar, Miriam se dirigió a la oficina de la empresa. Durante todo el trayecto reflexionó sobre su siguiente paso. Tenía pruebas de las maquinaciones de Raúl, de sus planes de fugarse con su amante. ¿Pero qué debía hacer con esas pruebas? Acudir a la policía. Pero mientras Raúl no huyera y cometiera el delito, ¿podrían acusarlo? ¿Y si consigue desaparecer antes de que lo detengan? ¿Y cómo afectará todo esto a Sofía? La oficina de logística de Altamirano la recibió con un silencio inusual. Por lo general, a esa hora el edificio bullía con llamadas telefónicas, conversaciones y el sonido de la maquinaria en marcha. Pero hoy era diferente. Los empleados estaban reunidos en pequeños grupos, hablando en voz baja sobre algo, y se callaron cuando Miriam pasó por delante. Sin duda había ocurrido algo. Dolores, la ayudante de Raúl, la recibió en la puerta de la oficina. La joven parecía confusa y asustada. «Señor Altamirano, ¿ha visto al señor Raúl?» «No», respondió Miriam, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. «¿No está aquí?» «Nadie le ha visto. No contesta al teléfono. El señor Montero también ha desaparecido». Dolores tiró nerviosamente del dobladillo de su blusa. «Y luego está esa gente». «¿Qué gente?», preguntó Miriam bruscamente. «Los del banco. Te están esperando en la sala de conferencias. Dicen que es urgente». Miriam sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿Esto estaba pasando de verdad? ¿Realmente Raúl había huido, dejándola a ella para que lidiara con las consecuencias de sus maquinaciones? «Diles que estaré allí en 5 minutos», ordenó, tratando de mantener la voz firme. Cuando Miriam entró en su despacho, lo primero que vio fue el sobre que tenía sobre la mesa. Un sobre blanco sin nada escrito. Pero ella sabía lo que había dentro. Le temblaron las manos al abrirlo y sacar un papel doblado. La letra de Raúl, tan familiar, tan querida antaño, ahora le parecía extraña y fría. «Miriam, cuando leas esta carta, estaré muy lejos. Sé que nunca me perdonarás por lo que he hecho, ni te pido perdón. Nuestro matrimonio murió hace mucho tiempo, ambos lo sabemos. Solo existíamos uno al lado del otro como fantasmas, temerosos de admitirnos a nosotros mismos que el amor se había ido. Conocí a una mujer que me dio lo que me ha faltado todos estos años. Nos amamos y queremos empezar una nueva vida juntos, lejos de todo. En cuanto a la empresa, sí, está en quiebra. No tiene sentido negar lo obvio. Intenté salvarla, pero no pude. O tal vez no quería lo suficiente. Todos los activos serán embargados por el banco por la deuda. Tendrás que explicárselo tú mismo a los empleados. Dile a Sofía que la quería y que siempre la querré, por muy lejos que esté. Quizá algún día lo entienda y me perdone. No intentes encontrarme. Es inútil. Raúl». Miriam releyó la carta 2 veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Cada palabra era como una puñalada, hiriendo profundamente, dejando una herida que no cicatrizaba. Ni una palabra de remordimiento, ni una palabra de arrepentimiento por haber destruido su negocio juntos, su hijo común. Solo una fría constatación de los hechos. El matrimonio está muerto, la empresa está en quiebra, arréglatelas tú mismo. Y esa mentira sobre amar a Sofía. ¿Cómo podía afirmar que amaba a su hija mientras la abandonaba, dejándola huérfana de padre, en la indigencia,
con una madre que ahora tendría que hacer frente sola a sus deudas. Miriam apretó la carta en su puño, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior, tan fuerte que sustituía a todas las demás emociones. La ira le daba fuerzas, la hacía moverse, pensar, actuar cuando lo único que quería era acurrucarse y llorar. Pero ya lloraría más tarde. Ahora tenía que reunirse con el banco y averiguar la gravedad de la situación. La sala de reuniones estaba llena de gente. Representantes del banco. 3 hombres de traje estricto y rostro indiferente. Los abogados de la empresa, el jefe de contabilidad y varios jefes de departamento. Todos se volvieron hacia ella al entrar, y en sus ojos Miriam pudo leer diferentes emociones. Simpatía, miedo, confusión, incluso ira. «Señor Altamirano», comenzó uno de los banqueros, un hombre canoso de fríos ojos grises. «Hemos intentado ponernos en contacto con su marido, pero sin éxito. Puesto que usted es la directora financiera de la empresa y la segunda accionista después del señor Altamirano, tenemos que discutir la situación con usted». «Le escucho», respondió Miriam, sentándose a la cabecera de la mesa. Enderezó los hombros y levantó la cabeza. No quería mostrar su debilidad delante de aquella gente. El préstamo venció anoche a medianoche. No se habían pagado ni el principal ni los intereses. Según los términos del contrato, el banco tiene derecho a embargar todos los bienes de la empresa para pagar la deuda. Los alguaciles vendrán mañana a embargar los bienes. ¿Y el personal?, preguntó Miriam, pensando en los cientos de personas que se quedarían sin trabajo. «Ese no es nuestro problema», se encogió de hombros el banquero. «La empresa está oficialmente en quiebra. Todos los contratos de trabajo se anulan automáticamente. ¿Y las indemnizaciones por despido? ¿Los salarios atrasados? Me temo que estas cuestiones se tratarán en último lugar, una vez satisfechos los créditos de los principales acreedores. Dada la magnitud de la deuda, es poco probable que los empleados reciban nada». Miriam sintió que la rabia que llevaba dentro se encendía con renovado vigor. Esas personas se habían dejado el alma en la empresa. Muchos llevaban años trabajando aquí. Se merecían algo mejor. «Tal vez», respondió el banquero con indiferencia. «Pero la ley está de nuestro lado. Si no tienen $184,000 para pagar su deuda ahora mismo, me temo que no hay nada más que discutir». Miriam recorrió la sala con la mirada. Los abogados de la empresa parecían derrotados. El jefe de contabilidad, un hombre mayor que había estado con ellos desde el principio, la miraba con tal compasión que le dieron ganas de llorar. Los jefes de departamento estaban sentados con el rostro congelado, conscientes de lo que les esperaba. «Dame 24 horas», dijo Miriam sin saber qué esperaba. «Quizá pueda encontrar una solución». Los banqueros se miraron entre sí. «24 horas no cambiarán nada, señora Altamirano, pero si le hace sentir mejor, esperaremos hasta mañana. Los agentes judiciales llegarán a las 9 de la mañana. Para entonces, todos los empleados deben abandonar el edificio solo con sus pertenencias personales. Todo lo que pertenece a la empresa se queda aquí». Con estas palabras se levantaron y, despidiéndose con la cabeza, abandonaron la sala. Los abogados les siguieron, murmurando disculpas y condolencias. Cuando solo quedaron los jefes de departamento, Miriam respiró hondo y dijo: «Creo que todos entendéis la situación. La empresa está en quiebra. Mañana todo habrá terminado. No puedo prometerles indemnizaciones ni compensaciones, pero haré todo lo posible para que todos reciban al menos parte de lo que han ganado». «¿Dónde está el señor Altamirano?», preguntó uno de ellos, el jefe del departamento de transportes, un hombre de mediana edad con una familia de 5 hijos. «¿Por qué no está aquí en un momento como este?». Miriam miró al hombre, su rostro cansado, pensando en sus hijos, en su hipoteca, en todas las obligaciones que ahora se verían comprometidas por la traición de Raúl. «Mi marido dejó la empresa», dijo, decidida a no revelar toda la verdad. Él no podía soportar la presión. Se hizo un gran silencio. Todos sabían a qué se refería, pero nadie se atrevía a pronunciar la temida palabra. Huyó. «¿Qué les decimos a los empleados?», preguntó finalmente el jefe del departamento de ventas, un chico joven y ambicioso que siempre había mirado a Raúl con adoración, creyéndolo un modelo a seguir. «La verdad», respondió Miriam con firmeza. «La empresa está en quiebra. Mañana embargarán todos los bienes. Todo el mundo tiene que coger sus pertenencias personales y prepararse para buscar nuevos trabajos.
Convocaré una junta general dentro de una hora y lo explicaré todo yo misma. Cuando todos se fueron, Miriam se quedó sola en la sala de conferencias vacía. Se quedó inmóvil, mirando la silla vacía donde Raúl solía sentarse durante las reuniones. Ahora, cuando nadie la veía, podía permitirse un momento de debilidad. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero ni siquiera intentó enjugarlas. 18 años de matrimonio, 15 años de negocios juntos. Todo se había ido de la noche a la mañana, dejando tras de sí solo ruinas y deudas. Pensó en Sofía, en cómo le contaría a su hija que su padre las había abandonado, que se había fugado con otra mujer, dejándolas con una enorme deuda. ¿Cómo podría explicarle a una niña de 13 años que el hombre al que había amado y en el que había confiado toda su vida había resultado ser un traidor y un cobarde? Pero lo peor de todo fue darse cuenta de su propia ceguera. ¿Cómo podía no ver lo que estaba ocurriendo delante de sus narices? ¿Cómo no se dio cuenta de que Raúl la engañaba, planeaba su fuga, sacaba dinero de la empresa? Ella, la directora financiera, que se creía una mujer inteligente y perspicaz, había sido engañada en el sentido más primitivo de la palabra. Una llamada la sacó de su ensueño. Era la directora del colegio de Sofía. «Señora Altamirano, tenemos un problema con su hija. Está llorando y se niega a hablar con los profesores. Le pide que venga». «Estaré allí en 20 minutos», respondió Miriam, secándose las lágrimas. Sofía la necesitaba y eso era lo que más importaba ahora. El psicólogo del colegio se reunió con Miriam en su despacho. Sofía estaba sentada en un rincón, abrazada a sus rodillas, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «¿Qué le pasa?», preguntó Miriam, acercándose a su hija y sentándose a su lado. «Los compañeros de clase», respondió Sofía en voz baja. «Dicen que la empresa de papá quebró y que él robó el dinero y huyó». «¿Es verdad, mamá?». Miriam se quedó helada. Las noticias vuelan, sobre todo las malas. «Sofía, hablemos de esto en casa», dijo en voz baja, mirando a la psicóloga, que con mucho tacto salió del despacho, dejándolas solas. «No, cuéntamelo ahora», insistió Sofía, y había tanto dolor en su voz que a Miriam se le estrujó el corazón. «¿Será verdad? ¿Nos ha dejado papá?». Miriam respiró hondo. Podía mentir, inventarse una historia sobre un viaje de negocios urgente, sobre dificultades temporales que pronto se resolverían. Pero Sofía se merecía la verdad, aunque no fuera de golpe. «Sí, papá se ha ido», dijo en voz baja. «Y sí, la empresa tiene graves problemas. Pero estoy aquí contigo y siempre estaré a tu lado». Sofía enterró la cara en su regazo y sollozó, todo su cuerpo temblando de sollozos. Miriam rodeó a su hija con los brazos, estrechándola contra ella, dejándola llorar. «¿Por qué nos ha hecho esto?», preguntó Sofía entre lágrimas. «¿No nos quería?». Miriam no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a una niña las dificultades de la vida adulta, la traición, la alevosía? ¿Cómo explicar algo que ella no entendía? «A veces la gente hace cosas difíciles de entender», dijo al fin. «Incluso las que queremos. Pero eso no significa que haya algo malo en nosotros. Es su elección, su error. ¿Va a volver?». Había un destello de esperanza en los ojos de Sofía, tan ingenuos y puros que Miriam sintió que se le apretaban las entrañas de dolor. «No lo sé, cariño», respondió con sinceridad. «Pero pase lo que pase, lo superaremos, juntas». Sofía asintió, secándose las lágrimas con la manga del uniforme escolar. «¿Puedo no volver hoy a clase? No quiero ver sus caras, oír sus susurros». «Por supuesto», Miriam besó a su hija en la frente. «Vamos a casa. Hoy es un día solo para nosotras dos». De camino a casa, Miriam llamó a su adjunto y le pidió que celebrara una reunión general de personal. No podía dejar a Sofía ahora que su hija la necesitaba tanto. En casa se sentaron en el sofá del salón, envueltas en un cálido plaid. Por la ventana empezaba a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el cristal, como para acentuar el dramatismo del momento. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Sofía tras un largo silencio. «¿Perderemos la casa? ¿Tendré que ir a otro colegio?», se preguntó Miriam. Eran preguntas que también la atormentaban a ella. La situación era catastrófica. La empresa estaba en quiebra, las deudas eran enormes y había pocas perspectivas de encontrar un nuevo trabajo bien remunerado en un futuro próximo. Lo más probable era que tuvieran que vender la casa para saldar al menos parte de las deudas. Pero decírselo a Sofía ahora, cuando acababa de enterarse de la traición de su padre, sería demasiado cruel. «Ya pensaremos en algo», dijo Miriam.
Tenemos algunos ahorros. Buscaré otro trabajo. Puede que tengamos que apretarnos un poco el cinturón, pero nos las arreglaremos. ¿Y la escuela? Todos mis amigos están allí. Sofía, no puedo prometerte que todo siga igual, empezó Miriam con dulzura. Pero haré todo lo posible para que puedas seguir yendo a la escuela. Es muy importante. Sofía asintió, aceptando la respuesta de su madre. Era demasiado lista para no comprender la gravedad de la situación, pero lo bastante joven para creer que mamá podría arreglar las cosas. ¿Y si vuelve papá?, preguntó de repente. ¿Le perdonarías? La pregunta pilló a Miriam desprevenida. Nunca había pensado en esa posibilidad. En su mente, Raúl ya había cruzado la línea más allá de la cual no había retorno. No lo sé, Sofía, respondió con sinceridad. El perdón es algo complicado. A veces la confianza, una vez rota, no se puede reconstruir. Pero no quiero que pienses en eso ahora. Lo importante es que tú y yo estamos juntas, y somos fuertes. Sofía se aferró a su madre, buscando consuelo en sus brazos. Te quiero, mamá, susurró. Yo también te quiero, más que a nada, respondió Miriam, acariciando el pelo de su hija. Permanecieron así sentadas durante largo rato, escuchando el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana, cada una inmersa en sus propios pensamientos. En aquel momento, todos los problemas externos, quiebra, deudas, futuro incierto, no parecían tan terribles, comparados con la sensación de pérdida que ambas sentían. Por la noche, después de acostar a Sofía, Miriam volvió al salón. La casa parecía demasiado grande, demasiado vacía sin la presencia de Raúl. Sus cosas, sus libros, sus fotografías, todo le recordaba al hombre que ya no existía en sus vidas. Miriam se sirvió una copa de vino, el único lujo que se permitió aquella noche. Tenía que mantenerse fuerte por el bien de Sofía, pero ahora que su hija dormía, podía permitirse un momento de debilidad. Pensó en mañana, cuando tendría que volver a la oficina y ver cómo los agentes judiciales describían los activos de la empresa. Pensó en los empleados, muchos de los cuales habían trabajado con ella durante años, convirtiéndose casi en su familia. Pensó en su futuro, en cómo sobrevivir con una deuda de $184,000, sin trabajo y con un bebé en brazos. Pero, sobre todo, pensó en Raúl, en cómo el hombre al que tanto amaba podía convertirse en ese extraño capaz de una traición de tal magnitud. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Un número desconocido. «Diga», respondió con cautela. «Señora Altamirano», voz de hombre, tono oficial. «Soy el detective López, del Departamento de Policía de Pucallpa. Tenemos información sobre su marido, Raúl Altamirano. ¿Puedo ir a verla ahora o mañana por la mañana?» Miriam sintió que se le enfriaban las entrañas. «¿Qué le pasa? ¿Se encuentra bien?» «Preferiría hablarlo en persona, señora». «Venga ahora», dijo Miriam con firmeza. Fuera lo que fuese lo que le había ocurrido a Raúl, necesitaba saber la verdad. Media hora más tarde, el detective López, un hombre bajo y corpulento de mirada atenta, se sentó frente a ella en el salón. Era educado pero reservado, como debe ser un policía. «Señora Altamirano, ¿cuándo vio a su marido por última vez?», empezó, sacando un cuaderno. «Anteayer por la mañana, antes del trabajo», respondió Miriam. «Luego no vino a casa, dijo que tenía una reunión importante. Hoy he encontrado una carta suya diciendo que se había ido con otra mujer». El detective enarcó las cejas, claramente sorprendido por su franqueza. «¿Y eso no le sorprendió?» «Sorprendida pero no escandalizada», sonrió Miriam con amargura. Hacía semanas que sospechaba que algo estaba pasando. ¿Sabe algo del socio de su marido, Octavio Montero? Solo que estaban muy unidos. Octavio era la mano derecha de Raúl en la empresa. Miriam frunció el ceño. «¿Qué pasa con él?» «Los han visto a los dos esta tarde en el aeropuerto de Lima. Intentaban salir del país con pasaportes falsos y una gran suma de dinero en efectivo. Pero por desgracia consiguieron escapar antes de que llegara la policía». Miriam se quedó helada. ¿Octavio? Pero ella pensaba que Raúl tenía una aventura con una mujer, una misteriosa F. «No lo entiendo», murmuró. «¿Mi marido se ha fugado con su socia?» El detective López parecía confuso. «No estamos seguros de la naturaleza de su relación, señora, pero hay pruebas de que se registraron juntos en un hotel de Río de Janeiro. Y, lo que es más importante, tenemos pruebas de que organizaron juntos el plan financiero que llevó a su empresa a la quiebra». Ha pasado una semana desde que Miriam se enteró de la traición de su marido.
7 largos días llenos de interminables llamadas telefónicas, reuniones con abogados, negociaciones con acreedores y noches sin dormir. La oficina de Altamirano Logistics estaba vacía, silenciosa, un cascarón sin vida de un negocio que una vez fue próspero. Los empleados se habían marchado, llevándose consigo la amargura de la pérdida repentina del empleo y la incertidumbre del futuro. Miriam y Sofía se mudaron a un piso provisional, pequeño pero acogedor, en el casco antiguo de la ciudad. Su casa estaba en venta para cubrir al menos parte de las deudas de la empresa. Todas las mañanas Miriam se despertaba con una pesadez en el pecho que la acompañaba todo el día. Cada movimiento le resultaba difícil, como si se moviera bajo el agua, venciendo una resistencia invisible. Sofía se mantuvo firme, aceptando todos los cambios en sus vidas con una madurez sorprendente para su edad. Ayudaba con la mudanza, ordenaba las cosas, incluso intentaba cocinar comidas sencillas, dando tiempo a su madre para ocuparse de los interminables problemas legales. Pero Miriam se daba cuenta de que a veces su hija se quedaba inmóvil junto a la ventana, mirando a lo lejos, y de que su sonrisa desaparecía cuando pensaba que su madre no la veía. Ese jueves nublado, Miriam llegó a casa antes de lo habitual. Una reunión con otro acreedor más había terminado en vano. Nadie estaba dispuesto a hacer concesiones. Todos exigían el pago inmediato de la deuda. Colgó cansada el abrigo en el pequeño vestíbulo y entró en el salón, que era la cocina. Sofía estaba sentada a la mesa haciendo los deberes. Sus libros de texto y cuadernos estaban perfectamente ordenados, señal de que su hija intentaba controlar algo en su caótica vida. «Hola, cielo», Miriam besó a su hija en la coronilla. «¿Cómo te ha ido hoy en el colegio?» «Bien», Sofía se encogió de hombros, sin apartar la vista de su problema de matemáticas. «La profesora de literatura nos ha preguntado cómo nos iba». Miriam suspiró. La noticia de la quiebra de Altamirano Logística y la desaparición de su propietario, con una gran suma de dinero, había recorrido toda la ciudad. Ahora Sofía y ella eran objeto de lástima y cotilleo. «¿Qué le has dicho?» «Que nos va bien», Sofía miró a su madre. «Es verdad, ¿no? ¿Lo estamos llevando bien?» Había esperanza en la voz de su hija, pero también una pregunta subyacente, como si buscara la seguridad de que sus vidas no estaban arruinadas para siempre. «Claro que lo haremos». Miriam acarició la cabeza de su hija, tratando de poner todo su amor y confianza en el gesto. «Somos fuertes, ¿recuerdas?» Sofía asintió y volvió a sus clases, mientras Miriam iba a la cocina a preparar la cena. En la nevera solo tenían lo imprescindible, estaban ahorrando en todo, intentando estirar los fondos que les quedaban. La cena de esta noche sería sencilla, arroz con verduras y un trozo pequeño de pollo, partido para dos. Mientras Miriam picaba las verduras, sus pensamientos volvieron a su conversación con el detective López. La policía buscaba a Raúl y Octavio, pero sin éxito hasta el momento. El rastro se había interrumpido en Río de Janeiro, donde al parecer habían embarcado en un avión privado, con destino desconocido. Las autoridades no tenían pruebas suficientes para emitir una orden de detención internacional, solo sospechas y pruebas circunstanciales. «Mamá», la voz de Sofía la sacó de su ensoñación. «Quería decirte una cosa». Miriam se dio la vuelta. Sofía estaba de pie en la puerta de la cocina, frotándose nerviosamente el borde de la camiseta, un gesto que había desarrollado desde la desaparición de su padre. «¿Qué pasa, cariño?» «No te lo he contado todo», sobre la conversación que oía papá. Miriam guardó el cuchillo y se limpió las manos con un paño de cocina. «Vamos a sentarnos», señaló la pequeña mesa de la cocina. «Cuéntamelo todo». Sofía se sentó frente a su madre y respiró hondo para ordenar sus pensamientos. «¿Recuerdas que te dije que oía a papá hablar con alguien sobre la mujer de Río? Pues no creo que fuera una conversación telefónica. Ese hombre estaba en el estudio con papá». «¿Lo viste?», preguntó Miriam, sintiendo que la tensión crecía en su interior. Sofía asintió. «Era el tío Octavio. Venía a menudo a casa, ¿te acuerdas?» Miriam se acordaba. Octavio venía a veces los domingos a comer o en vacaciones, siempre con regalos caros y modales impecables. Sofía le llamaba tío, aunque no era pariente suyo. ¿Qué más oyó? Hablaron de algunos documentos, cuentas bancarias en... No recuerdo el nombre del país. Sofía frunció el ceño, intentando recordar. ¿Algo relacionado con las islas? Y también mencionaron una especie de cámara acorazada o almacén donde se ocultaba algo. ¿Qué almacén? Miriam se adelantó. ¿Recuerdas exactamente lo que dijeron?
Tío Octavio dijo algo así como, los documentos están en orden, en un almacén del Callao. Y papá dijo, perfecto, buscarán, pero nunca encontrarán el dinero de verdad. Callao es una ciudad portuaria cerca de Lima. Altamirano Logistics tenía allí un almacén que apenas se utilizaba, sobre todo para guardar documentación antigua y equipos fuera de servicio. Miriam casi había olvidado que existía. El almacén no estaba incluido en el inventario de quiebra de la empresa. Sofía, eres un genio. Miriam se levantó de un salto y abrazó a su hija. Esta podría ser la clave de todo. ¿Para qué, mamá? Miriam se preguntó por un momento si debía dejar que su hija le contara sus pensamientos. Pero Sofía ya no era una niña a la que había que proteger de todos los problemas. Se había convertido en una aliada, una compañera en su lucha por la supervivencia. Creo que tu padre y Octavio podrían haber escondido allí documentos o incluso dinero sacado de la empresa, explicó Miriam. Si encontramos pruebas de su delito, la policía puede emitir una orden de detención internacional y luego... No terminó la frase, pero Sofía lo entendió. Entonces papá tendrá lo que se merece, dijo en voz baja. Miriam miró a su hija detenidamente. ¿Estás preparada para eso? ¿Que tu padre pueda acabar en la cárcel? Sofía permaneció largo rato en silencio, con la mirada fija en la mesa. Cuando levantó la vista había determinación mezclada con dolor. Nos traicionó, mamá. Nos dejó sin dinero, sin casa. Por su culpa, tenemos que escatimar en comida, señaló con la cabeza la modesta comida que había en la mesa de la cocina. No es justo. Miriam sintió una oleada de orgullo por su hija, por su fuerza y su sentido de la justicia. De acuerdo, dijo. Mañana iré a Callao e investigaré ese almacén. Luego hablaré con el detective López. La mañana siguiente estaba despejada por primera vez en mucho tiempo. Miriam se despertó con las primeras luces del día, sintiendo una oleada de energía que no había sentido desde la desaparición de Raúl. Tenía un plan, un objetivo, una esperanza. Acompañó a Sofía al colegio, asegurándole que tendría cuidado y que llamaría inmediatamente si encontraba algo. Luego cogió un taxi a Callao. La distancia no era corta y el transporte público tardaría demasiado. Por el camino, Miriam reflexionó sobre su situación. Aunque consiguiera encontrar pruebas del crimen de Raúl, eso no resolvería automáticamente sus problemas económicos. La deuda de la empresa seguiría existiendo. Los acreedores no desaparecerían. Pero sería un comienzo, el primer paso hacia la justicia. El almacén de Callao estaba en un barrio industrial, entre decenas de edificios similares. Era un edificio pequeño, de una sola planta, con pintura desconchada y ventanas polvorientas que parecían abandonadas. No había vigilante. Hacía tiempo que la empresa había dejado de pagar sus servicios, pues había decidido que el almacén no merecía la pena. Miriam tenía las llaves. Como directora financiera, tenía acceso a todas las instalaciones de la empresa. La oxidada cerradura no cedió de inmediato, pero tras varios intentos, la puerta crujió al abrirse, dejando entrar la luz del sol y el aire fresco. La habitación estaba llena de cajas de cartón con documentos, ordenadores viejos y muebles de oficina rotos. Una capa de polvo cubría todas las superficies y era evidente que nadie había estado aquí desde hacía mucho tiempo. O eso debía de parecer. Miriam comenzó un recorrido metódico por el almacén, revisando cada rincón, cada armario, cada caja. Pasaron horas, el polvo le taponaba la nariz y la garganta, obligándola a salir periódicamente a tomar aire fresco. Pero no se rindió, impulsada por la determinación de encontrar cualquier cosa que pudiera ayudarla a ella y a Sofía. A media tarde, cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, Miriam se dio cuenta de una rareza. Una de las paredes del almacén era ligeramente más estrecha de lo que deberían ser las dimensiones exteriores del edificio. Empezó a dar golpecitos en la pared, y en un lugar el sonido era claramente hueco. El corazón de Miriam latía con más frecuencia. Examinó la pared más de cerca y descubrió una línea casi imperceptible que formaba el contorno de una puerta. Presionó en distintas zonas de la pared y finalmente encontró el mecanismo, un botón oculto bajo uno de los desconchados trozos de pintura. Con un chasquido silencioso, el panel se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña habitación que parecía una caja fuerte. En su interior había carpetas de documentos perfectamente ordenadas, varios discos duros y, lo más llamativo, 3 bolsas de deporte. Con manos temblorosas, Miriam abrió la primera bolsa y se quedó boquiabierta.
Dentro había fajos de billetes empaquetados en bolsas de plástico. Un rápido recuento demostró que solo esta bolsa contenía al menos $50,000. En las otras dos había más o menos lo mismo, un total de $150,000. Pero el verdadero hallazgo fueron los documentos. Las carpetas contenían pruebas de un plan de varios años para retirar fondos de la empresa. Raúl y Octavio habían creado una red de empresas fantasma a través de las cuales habían realizado contratos ficticios. El dinero se transfería a cuentas en el extranjero y luego se cobraba y se guardaba parcialmente aquí en un alijo, esperando el momento en que pudieran sacarlo del país con seguridad. Entre los documentos, Miriam encontró correspondencia personal entre Raúl y Octavio, que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. No eran solo socios comerciales, había algo más que les unía, algo que ocultaban a todo el mundo, incluida Miriam. Mi F, así firmaba Octavio algunas de sus notas a Raúl. Felipe, el verdadero nombre de Octavio, que nunca usaba en los círculos de negocios, prefiriendo su segundo nombre. Ahora todo encajaba. Ella, en esas conversaciones escuchadas, nunca había existido. Era él, Octavio, quien había sido el amante secreto de Raúl todos estos años. 8 años de doble vida, 8 años de mentiras y fingimientos. Miriam se sentó en el suelo polvoriento, intentando comprender la verdad que se había revelado. No estaba disgustada ni enfadada por la relación de Raúl con aquel hombre. No se trataba de eso. Se trataba de la traición, de los años de mentiras, del hecho de que la hubiera utilizado como tapadera en lugar de ser sincero. Recogiendo todos los documentos y uno de los discos duros, Miriam cerró el alijo y salió del almacén. Dejó el dinero intacto. Eran fondos robados y no quería verse implicada en un delito. Dejó que la policía decidiera qué hacer con ellos. Una vez fuera, llamó inmediatamente al detective López. «Detective, soy Miriam Altamirano. He encontrado lo que buscaba, pruebas de las actividades delictivas de mi marido y Octavio Montero». Los acontecimientos se precipitaron. El detective López y un equipo de policías llegaron al almacén 1 hora más tarde. El dinero y los documentos que encontraron fueron incautados como pruebas. Miriam pasó varias horas declarando y explicando los documentos encontrados. Por la noche, se emitió una orden de detención internacional contra Raúl Altamirano y Octavio Montero. Se les acusó de fraude, blanqueo de dinero, falsificación de documentos y evasión fiscal. Se alertó a la policía de varios países y se distribuyeron sus fotos en aeropuertos y puestos fronterizos. Miriam regresó a su pequeño piso a altas horas de la noche, agotada pero con una sensación de logro. Sofía la esperaba sentada en el sofá con un libro en las manos que, obviamente, no había leído. Las páginas no habían pasado en todo el tiempo que había estado esperando. ¿Has encontrado algo?, preguntó enseguida, dejando el libro a un lado. Miriam asintió, se sentó junto a su hija y le contó todo lo que había descubierto, sin ocultar la verdad sobre la relación de Raúl y Octavio. Sofía escuchaba en silencio, solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. «¿Así que papá no amaba a otra mujer, pero el tío Octavio sí?», preguntó por fin. «Eso parece», respondió Miriam, observando atentamente la reacción de su hija. Sofía se preguntó, «¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no se divorció sinceramente y te dejó por alguien a quien amaba?». Era una pregunta que atormentaba a la propia Miriam. ¿Por qué Raúl eligió años de engaño y, en última instancia, el crimen, en lugar de ser honesto? No lo sé, cariño. Quizá temía ser juzgado. Quizá se sentía cómodo teniendo una familia como tapadera de sus negocios. Quizá nos quería de verdad, a su manera, pero no podía elegir entre 2 vidas. Y acabó perdiendo las 2, concluyó Sofía en voz baja. Miriam abrazó a su hija. A sus 13 años, ya entendía la vida mejor que muchos adultos. Una llamada interrumpió la conversación. El detective López les dio la noticia. Raúl y Octavio habían sido detenidos en un pequeño pueblo de la costa de Brasil, donde intentaban embarcar en un yate con destino a las islas del Caribe. Serán extraditados a Perú en una semana. ¿Quieres ver a tu padre cuando lo traigan de vuelta?, preguntó Miriam a Sofía después de hablar con el detective. Sofía se quedó en silencio durante un largo rato, meditando la pregunta. «No», respondió por fin. «Ahora no. Quizá más tarde, cuando esté preparada. ¿Y usted?» «Necesito verlo», dijo Miriam, «para hacerle algunas preguntas, para poner fin a esta historia». Aquella noche ninguno de los dos pudo dormir. Se tumbaron en sus camas, mirando al techo, cada una pensando en el futuro, que ahora parecía un poco menos vago,
pero aún lleno de incertidumbre. Pasaron otros 5 días antes de que Raúl fuera extraditado a Perú. Mientras tanto, no pasaba un día sin que hubiera noticias del escándalo que rodeaba la quiebra de Altamirano Logistics. Los periodistas asediaban su pequeño piso, intentando obtener comentarios de su esposa, de la que estaba separado. Miriam los evitaba, negándose rotundamente a convertir su dolor en una sensación para las noticias de la noche. Las pruebas descubiertas en el almacén cambiaron considerablemente su postura. La fiscalía aseguró a Miriam que no se enfrentaría a una acusación de complicidad, porque no había pruebas de su implicación en las maquinaciones de su marido. Además, el dinero encontrado, tras el juicio, podría haber servido para saldar parcialmente las deudas de la empresa. El día en que Raúl iba a ser llevado al centro de detención de Pucallpa, Miriam se despertó con una extraña sensación de calma. Permaneció largo rato bajo la ducha, dejando que el agua tibia se llevara el cansancio de las últimas semanas. Luego eligió cuidadosamente su ropa, un estricto traje de negocios que había usado en los mejores días de Altamirano Logistics. Al salir, besó en la frente a Sofía, que dormía, y le dejó una nota en la que le decía que volvería para comer. El centro de detención era un edificio de hormigón gris en las afueras de la ciudad. Por dentro olía a desinfectante y desesperación. El detective López la recibió en la entrada y la guió a través del sistema de vigilancia. ¿Ha llegado ya?, preguntó Miriam, mientras caminaban por un largo pasillo con luces tenues. Lo trajeron hace una hora, respondió el detective. Sabe que vienes. ¿Y Octavio? En otra celda. Pensamos que era mejor mantenerlos separados. Se detuvieron frente a la sala de visitas, una pequeña habitación dividida por la mitad por una mampara de cristal con teléfonos para hablar. «Tienen 20 minutos», dijo el detective. «Estaré aquí al lado». Miriam asintió y entró en la habitación. Raúl ya estaba sentado al otro lado del cristal. Tenía un aspecto demacrado, con una palidez malsana y ojeras. Su pelo, normalmente perfectamente peinado, estaba revuelto y se le veía la barba incipiente en las mejillas. Levantó la vista cuando ella entró, y una expresión de miedo, vergüenza, remordimiento. Miriam no podía asegurarlo. Se sentó frente a él y descolgó el teléfono. Raúl hizo lo mismo. «Hola, Miriam», su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo sin hablar. «Raúl», asintió ella manteniendo una expresión neutra. «¿Cómo está Sofía?», preguntó tras una pausa. «¿De verdad quieres saberlo?». Miriam no pudo ocultar la amargura en su voz. «Está sufriendo. Su padre la abandonó, la dejó en la indigencia, deshonró su nombre, la obligó a mudarse de la casa donde creció a un piso minúsculo donde ahorramos en comida. ¿Cómo crees que puede estar?». Raúl bajó los ojos. «Nunca quise hacerle daño». «¿Y yo qué?». Miriam se inclinó hacia adelante. «¿Querías hacerme daño?». 18 años de matrimonio, Raúl. 18 años. ¿Y no pudiste encontrar el valor para decirme la verdad? Sobre tu relación con Octavio, sobre tus planes, sobre el hecho de que llevabas años robando a nuestra empresa. Tenía miedo», respondió en voz baja. «Miedo de perderlo todo. A ti, a Sofía, el respeto de la gente. Pensé que podía llevar una doble vida y nadie saldría herido, pero nos hicieron daño». Miriam sintió que la ira aumentaba en su interior. «Lo perdimos todo. Solo pensabas en ti, en tus deseos, en tus miedos. ¿Y nosotras? ¿Pensaste siquiera en nosotras cuando planeabas tu huida? ¿Cuando sacaste el dinero de la empresa? ¿Cuando nos dejaste con una deuda de $184,000? Raúl se quedó callado, sin levantar la vista. Sus manos, que sostenían el auricular del teléfono, temblaban ligeramente. «Lo siento», dijo al fin. «Sé que no arreglará nada, pero lo siento mucho». «Tienes razón, no arreglará nada». Miriam se reclinó en su silla. «¿Sabes qué es lo irónico? Si hubieras venido a mí hace 8 años y me hubieras dicho la verdad sobre ti, sobre tus sentimientos por Octavio, lo habría entendido. Podríamos haber tenido una separación civilizada, seguir siendo amigos por el bien de Sofía, pero elegiste la mentira, elegiste la traición, y ahora todos estamos pagando el precio de tus elecciones». Raúl levantó por fin la vista, y Miriam vio lágrimas en sus ojos. «¿Qué quieres de mí ahora?», preguntó. «¿Por qué has venido aquí?». Miriam respiró hondo. Era una pregunta que se había hecho durante todo el camino hasta el centro de aislamiento. «He venido a verte, para ver que eres real,
que no eres el marido y padre perfecto que has hecho pasar por ti todos estos años. Vine a decirte que Sofía y yo sobreviviremos a pesar de lo que has hecho. Somos más fuertes de lo que crees. Nunca he dudado de tu fuerza, Miriam, dijo Raúl en voz baja. Siempre has sido más fuerte que yo. Y yo también quería preguntarte, ¿ha merecido la pena? Miriam se inclinó más hacia el cristal. Todos esos años de mentiras, traición, crimen, y ahora aquí estás, en la cárcel, despreciado por todos. ¿Mereció la pena, Raúl? Él permaneció en silencio durante largo rato, mirando fijamente más allá de ella, como si pudiera ver algo detrás de ella. Creía que sí, dijo al fin. Cuando Octavio y yo planeábamos nuestra nueva vida, creía que valía cualquier precio. Pero ahora no lo sé. Solo sé que he perdido todo lo que me importaba. A ti, a Sofía, mi libertad, mi dignidad. Al menos puedes hacer algo ahora, dijo Miriam. Admite tu culpa. Ayuda a recuperar el resto del dinero que sacaste de la empresa. Dale a Sofía la oportunidad de que algún día, si no te perdone, al menos te comprenda. Raúl asintió. Haré lo que pueda. Se miraron a través del cristal. Dos personas que habían estado unidas, que habían compartido 18 años de vida, pero que ahora eran tan extrañas. Adiós, Raúl. Miriam colgó el teléfono.